Hola chicas, bienvenidas al canal. Yo soy Joana y quiero enseñarles a hacer este llaverito arcoíris para principiantes. Ya van a ver que es muy fácil de realizar y lo pueden hacer con restitos de lana. Comenzamos. Los materiales que necesitas para hacer tu arcoíris van a ser restitos de lana de colores, del color del arcoíris o del color que tú tengas disponible. Yo estoy utilizando hilo de algodón, un hilo de algodón delgado, es 8,4 y mide aproximadamente 1 milímetro de espesor. Y estoy utilizando este crochet de 2,25 milímetros, pero también puedes utilizar un crochet de 2 milímetros, que sería el recomendable para este hilo. Solo que a mí me encanta tejer con este crochet de Clover, me parece súper cómodo. También necesitarás una tijerita, una agujita lanera o de punta roma, un poquitito de relleno y un marcador de puntos. Voy a utilizarlo en el orden en que están aquí puestos, que sería el color del arco iris. Solo que en vez de la línea, la vuelta en blanco, la voy a hacer en color fucsia, en este caso para variar y darle un toque diferente, y vean que pueden utilizar su creatividad para hacerlo. Comenzamos. Vamos a empezar con el color lila. Yo utilicé colores pasteles. Tomas tu hilo, lo enrollas sobre tu dedo, haces una X, pasas el gancho por debajo de este primer hilo y traes hilo que está atrás, le das una vueltita y ahora vas a hacer una cadenita para sujetar tu anillo mágico, que se puede cerrar un poco o abrir a tu gusto. Ahora dentro de ese anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. El punto bajo se realiza introduciendo hilo, sacas hilo, te quedan 2 aritos, traes hilo nuevamente y lo atraviesas. Repito, paso, traigo hilo, me quedan 2 aritos, traigo hilo nuevamente y atraviesas. Y eso es un punto bajo. Así vamos a completar 7 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro el anillo mágico tirando del hilo y ahora voy a realizar 7 aumentos. Voy a meter el hilo por acá por debajo del punto donde hay dos hilos, jalo, traigo y paso un punto bajo, y en el mismo agujerito voy a realizar otro y así tendré un aumento. Voy a marcar el primer punto que realicé para saber dónde termina y comienza la vuelta. Seguimos realizando aumentos. Inserto, traigo hilo, uno en el mismo punto, otro puntito y así tendríamos segundo aumento. Y así continúo por toda la vuelta hasta tener 7 aumentos. Tiro bien del centro para cerrar el anillo porque se abre siempre un poquito en la primera vuelta. Y ahora vamos a realizar el cambio de color. Retiro mi marcador y voy a utilizar este color celeste. Aquí. Para hacer el cambio de color lo hacemos antes de cerrar el último punto.
Agarramos las dos argollitas, traemos el hilo del nuevo color, lo sujetamos, lo ponemos por detrás de la aguja y le damos una vuelta y jalamos y ya tenemos incorporado el nuevo color. Ahora estas dos hebritas que están aquí, vamos a cortar, vamos a dejar un pedacito de hilo con el que vamos a asegurar posteriormente. Ahora no voy a colocar marcador porque cada vuelta es un color diferente y voy a saber dónde termina. Entonces, en el primer punto voy a meter la aguja, sujeto estas dos tiritas, traigo hilo y hago mi primer punto bajo. Y en el siguiente voy a realizar un aumento. Sigan perdiendo la colita para asegurarlos. Uno, y en el mismo punto realizo otro punto bajo, un punto bajo y un aumento, y eso lo vamos a repetir por toda la vuelta, así: un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, 7 veces, un punto bajo y un aumento, un punto bajo, a ver, un punto bajo y seguidamente un aumento, y voy a continuar por toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Llegando al final de la vuelta realizo un punto bajo, este es un aumento, el último es un aumento. El último punto no lo cierro porque ahí voy a colocar el nuevo color, que va a ser este color verde menta. Igual coloco el hilo, lo sujeto, mira cómo lo sujeto para que tenga tensión, lo apoyo sobre mi dedo, traigo hilo y paso por los dos aritos, y así realicé el cambio de color. Estas hebritas que quedan aquí las vamos a ir cortando porque ya está asegurado el punto y para que no nos moleste. Y vamos a hacer lo mismo con este. Inserto, traigo el hilo y ahora voy a realizar dos puntos bajos y un aumento. El hilo azul o celeste, como le llamen. Inserto y hago mi primer aumento. Y tendría dos puntos bajos y un aumento. Esto lo voy a repetir por toda la vuelta, 7 veces. Luego con ustedes, 1, 2 y mi segundo aumento. 1, 2 y mi tercer aumento, perdón. 1, 2, cuarto aumento y 1, 2 y mi quinto aumento. 1, 2 y hago mi sexto aumento. 1, 2 y mi séptimo aumento. Y así se va viendo nuestro arco iris.
Vamos a volver a cambiar el color y ahora vamos a usar el color amarillo. Traemos el color amarillo y ahora vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Como puedes ver, lo que estamos es aumentando el tamaño de este círculo progresivamente. Primero empezamos con 7 puntos bajos, luego realizamos 7 aumentos y ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 y un aumento, 5 y así sucesivamente hasta que alcances el tamaño que quieres para tu arco iris. Si tú lo quieres más grande, en vez de realizar una vuelta de cada color, puedes realizar 2 vueltas de cada color y ya sabes que tienes que seguir ese orden para aumentarlo. Aumentar el número de puntos bajos que hay entre cada aumento. Entonces, ya realizamos un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento y ahora nos tocaría hacer 3 puntos bajos y un aumento. Les voy a mostrar el primero y luego lo vamos a acelerar un poquito para que no se haga el video tan largo. Escondiendo siempre la hebra que está atrás para que quede bien asegurada. Lo voy a asegurar una vez más y listo. Aquí tengo 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo voy a repetir por toda la vuelta. 2, 3 y un aumento. Y seguimos así durante toda la vuelta. Ya vuelvo. Ya terminé mi vuelta. Este es el último aumento. Y aquí cambio de color y voy a cambiar al color salmón. Si lo estás haciendo en los colores tradicionales, este sería el color naranja o anaranjado. Muy bien, voy a hacer el cambio de color y aquí les quiero explicar algo. Si puedes notar, si los aumentos caen siempre en el mismo lugar, se va a hacer esta forma de piquito donde te muestra dónde está cada aumento y en un hexágono o en un hectágono, en este caso, ¿verdad? Las 7 partes. Para evitar que esto vaya a seguir creciendo con esta forma y se nos haga una forma más redonda, lo que tenemos que hacer es distribuir los aumentos para que no caigan siempre en el mismo lugar. Eso podía haberlo hecho desde acá, desde 2 puntos bajos y un aumento, pero lo hice aquí para mostrarles este detalle. Entonces, en esta ronda nos tocaría hacer 4 puntos bajos y un aumento. En vez de ello, vamos a hacer 2 puntos bajos y nuestro primer aumento ahí, justo al lado. Cortamos el hilo, cortamos estas hebras que no molesten. Y ahora vamos a continuar con el patrón de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y voy a seguir así por toda la vuelta. Lo voy a repetir ahora el aumento 6 veces más porque aquí ya hice el primero. En total van a ser 7 y aquí me van a quedar 2 puntitos que serían los que nos faltan de aquí en el patrón de 4 puntos bajos y un aumento. Y esto va a evitar que los aumentos caigan en el mismo sitio. Ahora el aumento cayó acá, o está acá, y el otro aumento está acá. Aquí estaban cayendo todos en línea, ahora están así. Y proseguimos, 4 puntos bajos y un aumento. Me realizo mi tercer punto bajo, cuarto y un aumento.
y sigues así por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento. Voy a continuar hasta casi el final y te muestro los dos puntitos que nos sobran al final. Aquí estoy realizando el último aumento y nos falta realizar estos dos puntos bajos. Realizo uno y en el último cambio de color. Y ahora voy a utilizar el color rosa claro o rosado pastel. Ya sabemos cómo cambiar. Insertamos, realizamos un punto bajo y ahora les voy a explicar algo. Como pueden ver, ya se nota una forma más redonda y ya no se ven esos piquitos porque ya no cayó en el mismo lugar. Si lo hubiésemos comenzado a hacer desde acá, se notaría muchísimo menos, pero quería mostrarles ese detalle. Así que cuando tú lo realices, puedes empezar a hacerlo aquí. En vez de hacer dos puntos bajos y un aumento directamente, haces un punto bajo, un aumento y luego dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y al final te queda un puntito. Espero no estarlas confundiendo, solo quiero aclarar que deben repartir los aumentos. Y vamos a continuar. Aquí hicimos 4 puntos bajos y un aumento y en esta vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Ya llevo 2. Sigo escondiendo mis hebras. Llevo 3. 4. Déjame enfocar. 5 y un aumento. Uno, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y eso lo vamos a repetir por toda la vuelta 7 veces. Voy a continuar tejiendo y nos vemos cuando llegue al final. Y ya estoy realizando la última parte. Estoy en los últimos 5 puntos bajos. Aquí tiene 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y como siempre vamos a cambiar de color en el último punto. En este lo realicé en color blanco y ahora lo voy a realizar en este tono que contrasta, que es de color fucsia. Así como para darle un poquito más de vida. Vamos a apretar bien, introducimos, pisamos los dos hilos y hacemos nuestro punto. En esta vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento y vamos a distribuir los aumentos igual que lo hicimos antes. Yo suelo hacerlo en los números pares, pero tú puedes hacerlo en los impares, no pasa nada. Al final te van a sobrar los puntos que saltaste al principio. Entonces voy a realizar 3 puntos bajos. Esta hebrita recuerda que la estamos escondiendo y luego voy a realizar mi primer aumento. Mira qué lindo se ve. Y ahora voy a seguir con el patrón de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y un aumento. Primero hice 3, un aumento, ahora voy a hacer 6 puntos bajos y un aumento hasta que llegue aquí y me van a sobrar estos 3 puntitos y los realizo normalmente. Nos vemos al final de la vuelta. Estoy llegando acá al último aumento. Este es mi último aumento. Y aquí me quedan 3 puntitos bajos. Si pueden ver, es igual el patrón, 6 puntos bajos y un aumento. Aquí tengo 3 y aquí tengo 3. Los termino y ya yo he terminado el tamaño que quiero para mi llavero. Es chiquitito, pero si lo quieres más grande, pues ahora harías 7 puntos bajos y un aumento, y en la siguiente 8 puntos bajos y un aumento, y así sucesivamente hasta que quieras, hasta que llegues al tamaño que tú quieras. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Un punto deslizado es: introducimos el gancho, sacamos hilo, y en vez de traer más hilo vamos a agarrar ese mismo y lo atravesamos por el arito. Hacemos una cadenita y ahora tienes dos opciones. Podemos cerrarlo realizando puntos deslizados, tomando hebra, un punto de cada lado, pero yo lo voy a hacer, como estamos iniciando para principiantes, lo voy a hacer con agujita lanera para que sea más fácil. Así que ahora ya podemos cortar hilo y tenemos que dejar suficiente para coser todo este borde. Si estás iniciando, es mejor que dejes un trocito largo, es mejor que sobre y no que luego falte. Voy a cortar ese trocito. Sé que es bastante, pero bueno. Y ahora voy a tomar mi agujita lanera. Bueno, yo solo tengo agujas punta Roma, la verdad, porque siempre hago cosas con hilo delgadito. Y vas a doblar así. Aquí está tu círculo, aquí terminaste y justo aquí vamos a doblar. Así, esto que está aquí, que es el cambio de color, no se va a notar prácticamente nada. Voy a tratar de enfocar mejor para mostrarte cómo vamos a cerrar. Ya tienes tu agujita ensartada y ahora vas a pasar por esta hebrita que está más cerca de ti, de ese primer punto, y del punto que está del otro lado. Aquí. Y ahí vamos a cerrar nuestro primer punto. Y esto lo vamos a hacer con todos los puntos. Tú lo alineas muy bien así y vas a ver que aquí está una cadenita, la que está más afuera, la hebra externa. Así se ve mejor, ¿no? Y aquí ves el punto y vas a pasar también por la hebra externa. Otra vez la hebra externa y la hebra externa del punto que coincide en el lado contrario. Y así vamos a cerrar casi todo nuestro arco iris. Vamos a dejar un pedacito para poder rellenar un poquito. Entonces voy a seguirlo y voy a acelerar un poquito para que no se haga muy largo el video. Y así es como se ve nuestra costurita. Asegúrense de ir tensando bien. Y aquí dejé un
huequito para rellenar. Si no tienes relleno, puedes dejarlo así, planito. O puedes meterle un poquito de restos de lana para que tenga gordura. Yo le voy a poner un poquito de relleno. Mira, un poquitito, poquitito, poquitito. Y lo puedes insertar con tu dedo o te puedes ayudar de un palito. Yo me ayudo de un palito de madera que hoy no quiere trabajar. Muy bien. Y ya. Y lo vas a rellenar tanto como tú quieras. Así. Y ahora vas a seguir con lo que estabas haciendo igual, cerrando hasta el final. Punto de un lado, la hebra externa de un lado, hebra externa del otro lado. Es una opción, si tú quieres tomarla las dos hebras del centro, también puedes hacerlo y te va a quedar una especie de relieve por acá del punto, pero bueno, yo quise hacerlo en esta ocasión así. Y listo, ya casi llegamos al final de lo que sería el arco iris y nos falta hacer las nubecitas. Si no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte, activar las notificaciones para que sepas cuando subo videos nuevos. Estoy tratando de hacerlo todos los días martes. Al final vamos a hacer aquí un nudito y vamos a perder el hilo. ¿Cómo perdemos el hilo? Mira, agarramos por acá, metemos por cualquier punto, insertamos la aguja por cualquier puntito, preferiblemente que sea del mismo color, y lo sacas en cualquier parte de tu arco iris. Ahí está. Y si tú quieres, pues puedes pasarlo nuevamente para asegurarlo más. También si quisieras hacer un colgante, lo llevas al centro y ahora haces cadenitas, cadenitas hasta que alcances el largo y lo devuelves aquí, lo coses o haces un puntito deslizado. Es otra opción. Ahora vamos a cortar el hilo. Y por último vamos a realizar estas lindas nubecitas. Como pueden ver, tiene los mismos colores, las mismas vueltas, la misma cantidad de puntos, pero aquí mi tensión estaba mucho más suave y la tensión influye en el tamaño de tus tejidos. El tejido está mucho más suave, aquí está mucho más tenso por la posición en la que estoy tejiendo principalmente, y se ve un poquito más pequeño, pero como para llavero está muy bien. Y ahora vamos a hacer las nubes. Y para eso vamos a insertar acá en el primer puntito que tú encuentras, vamos a insertar la aguja o el crochet y vamos a traer hilo de color blanco. Muy bien, hilo de color blanco, vamos a ver dónde está la punta. Inserto el crochet, sostengo mi hilo para darle tensión, usted lo mete por acá, lo aprieta con este dedito, lo pasa por acá abajo, ¿ves? Y ahí le das tensión a tu hilo, lo sostienes aquí y mira, está tenso. Así también para el cambio de color. Okay, vamos a traer hilo acá, luego vas a hacer una cadenita para fijarlo. Ese hilito lo vamos a perder después y en ese mismo puntito vas a insertar, atravesas hasta el otro lado y vas a realizar un punto bajo. Ahí en la esquina realizamos un puntito bajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar
1, 2 y aquí en el tercer espacio, lo que sería el tercer espacio, ahí vas a insertar, perdón, traigo lazada porque voy a realizar un punto alto. Cuento 1, 2 y aquí voy a realizar mi primer punto alto. Traigo hilo, me quedan 3 sobre el crochet, ahora atravieso 2 y luego 2 más. Si no se ve bien, voy a repetir, déjame enfocar muy bien. Tomo lazada, inserto, paso en el mismo espacio, en el mismo agujerito donde hice el primero, voy a hacer todos. Cojo lazada, inserto, traigo hilo con mi gancho, me quedan 3, atravieso por 2 y luego por las otras 2. Repito, en el mismo punto traigo lazada, 2, tomo hilo, paso por 2, me quedan 2, tomo hilo y paso por 2. Y así voy a realizar 7 puntos bajos. Este sería nuestro cuarto punto bajo. Ahora vamos a realizar el quinto. Sexto y séptimo punto bajo. Ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, puntos altos. Estaba diciendo puntos bajos, son puntos altos. Y ahora, si puedes ver más o menos el espacio que ocuparía ese abaniquito, porque esto es un abanico, son unos 2 puntitos. Entonces vamos a saltar estos 2 puntitos, este y este, estos 2 puntitos, y vamos a insertar nuestro crochet aquí, aproximadamente ahí. Y traes hilo y realizas un punto bajo. Y vamos a repetir esto 3 veces a lo largo del arco iris. Ok, realizamos un punto bajo y ahora vamos a insertar a más o menos aproximadamente unos 2 puntos de distancias y vamos a realizar otra vez 7 puntos altos o los que tú quieras para el tamaño de tu abanico, de tu nubecita. A veces, si no cabe en el espacio, pues puedes hacer uno más pequeñito que se adapte, no pasa nada. Tenemos un hilito del centro, lo cortamos con cuidadito y así vamos a seguir hasta que terminemos para hacer el próximo punto bajo. Será acá un punto bajo y ahora voy a repetir lo mismo. Dejo una separación de aproximadamente 2 puntos o un punto según sea el tamaño de mis puntos altos. Inserto y realizo 7 puntos altos nuevamente y luego aquí al final un puntito deslizado. Vamos a ver si puedo hacerlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí en el último punto voy a realizar un punto deslizado para asegurar
mi tejido, o bueno, mejor hacemos un punto bajo para que se vea igual que al principio. Un punto bajo. Aquí está. Y ahora sí ya lo tenemos. Hacemos una cadenita. Dejamos un trocito de hilo que podamos poner en la aguja. Sacamos. Apretamos bien. Y ahora vamos a perder estos dos hilitos. Y ya prácticamente tenemos listo nuestro arco iris. Yo lo estoy realizando con un hilo de algodón, pero ustedes pueden realizarlo con cualquier resto de lana que tengan. Y solo recuerda que debes utilizar un crochet un poco menor al que te recomienda la etiqueta, dependiendo de tu tensión. Generalmente es de 1, es decir, si te recomienda para 5 milímetros, por ejemplo, si es una lana gordita y tú estás haciendo un arco iris grande, pues entonces usarías un 4 milímetros. Si es una lana delgada, como esta, o de bebé, de esta que es acrílica, pero de bebé, pues utiliza siempre un número menor y puedes utilizar cualquier resto de lana. Yo los aseguro así porque no sabemos cómo van a tratar este llavero y queremos que quede bien fijo. ¿Cómo lo escondo? Bueno, me meto en el mismo huequito donde hice el nudo y atravieso y paso al otro lado. Y ahora sí puedo cortar. Y así quedó nuestro arco iris para un llaverito. No sé cuál les gustó más. Así, en un tono fuerte, así, en un color pastel y con el blanco. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete al canal y por supuesto haz tus llaveritos de arco iris. Me sigues en redes sociales como Escuelita Amigurumi. Yo soy Joana y me encanta compartir contigo estos lindos proyectos. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.